Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche en el programa decidimos responder no a la agenda política, sino a la agenda social del país. En la primera parte de nuestro programa vamos a hablar de las reservas de agua en Bolivia. El año pasado, más o menos por estas fechas, y iniciábamos en La Paz la mayor escasez que la ciudad ha vivido de agua en su historia. Cada uno de nosotros, o por lo menos la gente que vivimos al sur de la ciudad, no teníamos agua y hemos vivido en carne propia lo que significa no tener agua. Hoy muchas personas en nuestro país pues carecen de la posibilidad de abrir la pila y tener agua en casa. Hay varios temas que se ponen sobre la mesa en el tema de esta carencia. La falta de planificación correcta de las ciudades para evitar las pérdidas de agua, la falta de capacidad de una política clara para la recaudación, para la cosecha, para mejorar la cosecha de agua. Y, por supuesto, temas de descuido ambiental, tanto de los ciudadanos, naturalmente, como políticas más macro que nos permitan tener un desarrollo de tipo sostenible. El problema de La Paz lo ha puesto sobre la agenda, pero no podemos dejar de pensar en Cochabamba, el departamento que toda la vida ha tenido problemas de agua, que tiene que cavar pozos, que tiene una serie de medidas para que la gente pueda acceder al líquido elemento. Hace poco hemos vivido los tarijeños un incendio de una magnitud que ha cobrado 14.000 hectáreas en una reserva nacional, la reserva de Sama, que es de donde proviene el agua de la ciudad de Tarija, ¿no? De donde sale, de donde alimenta el agua a la ciudad de Tarija. ¿Qué es lo que va a pasar sin esas reservas, ¿no? El problema del agua hoy es un problema a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cómo es que Bolivia está encarando el cuidar las reservas de agua, no solamente para ahora, sino para las generaciones futuras? Esto es de lo que vamos a hablar en nuestra primera parte. En nuestra segunda parte hablaremos de trabajo infantil, pero para la primera parte quiero presentar al periodista tarijeño, Virginio Lema. Virginio, realmente es un gusto tenerte en el programa. Tú te has puesto la camiseta verde, la camiseta del agua. Estás haciendo grandes cosas que le vamos a contar ahora mismo a la gente de qué va. Y haciendo cosas reales, más allá de los memes y de las cuestiones que uno puede ver en las redes sociales. Realmente saludo y agradezco tu presencia esta noche en esta casa, no es hotel, para contarnos, para que hablemos un poco de la situación del agua en Bolivia. Buenas noches. Buenas noches, Susi. Bueno, primero, no son muchos los halagos, creo que no son inmerecidos. Soy uno más de todo un equipo de gente que ha tomado la decisión de trabajar en los bosques. Mira, el problema del agua en Bolivia es el problema más grave que tenemos. No es la salud, no es la educación, no es la falta de empleo, no es nada, es el agua. ¿Por qué? Más de 2,5 millones de bolivianos no tienen agua potable. No ahora, desde siempre. El 25% de la población boliviana no tiene agua potable. El 50% de los bolivianos no tienen saneamiento básico. Las fuentes de agua de las ciudades están agonizando. Todas. Tú hablabas de La Paz y hablabas de Cochabamba. Los cochambinos hemos aprendido a vivir sin agua. En Tarija hoy día se está tomando agua, el 80% del agua de pozos. En Oruro, desde hace 25 años se toma agua de pozos. En La Paz, si no llueve, entonces no hay agua. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué está haciendo Bolivia frente a eso? Ha señalado la situación de varios departamentos. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte. Volvemos a una extensa charla con Virginio Amarillo Lema en esta casa no es hotel. Volvemos con Virginio Lema, periodista tarijeño, con el que estamos hablando de las reservas de agua en Bolivia. Amarillo, en el anterior bloque nos contabas que solamente el 75% de la población boliviana accede a agua normalmente y el otro 25% tiene que hacer unos juegos ahí indeseables, ¿no? Para poder conseguir el agua.
¿Cuánta cantidad de agua Bolivia podría producir o tiene la capacidad de producir, ¿no es cierto?, para responder las necesidades del país? A ver, nosotros hemos aprendido en este incendio de que, y creo que La Paz también aprendió hace un año, que es mejor prevenir que reforestar, ¿no? Es mejor prevenir, tenemos que prevenir. Pero prevenir significa, la primera cosa, ¿será que se puede producir agua? Y la respuesta es sí. Y producir agua significan bosques, porque sin bosques no hay agua. Entonces, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo en Bolivia en todos estos años? 200 años. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros hemos tenido siempre una mentalidad de cómo hacemos para ganar plata como Estado de los hidrocarburos, de la minería, ¿no? Dos sectores, los hidrocarburos y la minería, que te consumen casi el 60% del agua dulce que tenemos. ¿A cambio de qué? Tú tienes un litro de agua que te vale 6 pesos y tienes un litro de gasolina que te vale 3,74. La gasolina vale casi la mitad de lo que vale el agua. Sin embargo, ¿por qué optamos por la gasolina? La gasolina se va a acabar, el agua también, pero en el agua no hemos sembrado más. ¿Qué significa sembrar? Significa que en toda la cordillera de Bolivia está deforestada desde siempre, que esa cordillera le entrega agua a los valles y que los valles están deforestados, que esos valles le entregan agua al oriente y que ese oriente este año y a partir de este año 3 años más van a voltear 1.000.000 de hectáreas. Nosotros estamos hablando de reforestar 5, de reponer especies nativas en 5 hectáreas. Y Bolivia se ha planteado acabar con 1.000.000 de hectáreas. Pero eso, ¿a qué responde, Virginio? Porque, a ver, es cierto lo que tú dices, pero tomando en cuenta de que los países también crecen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bolivia no está teniendo en conciencia, o el mundo no está teniendo en conciencia el desarrollo sostenible, porque todo el mundo quiere tener el auto, todo el mundo quiere tener la casa, todo el mundo quiere vivir en un lugar, no sé, más grande, más esto, y realmente nadie pareciera que toma conciencia, nadie, las alcaldías tampoco, porque dan un montón de autorizaciones para construir, etcétera, de que para esa vivienda se necesita agua. ¿Y de dónde sacas el agua? ¿No? Si estás avanzando el edificio, si estás avanzando, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el desarrollo sostenible frente a la problemática, a la realidad? ¿Nos vamos a quedar sin agua si seguimos a este ritmo? Nos vamos a quedar sin agua. Vivimos la crisis más profunda en los últimos 50 años de agua. Los ríos se están secando. Lo más grave es que vivimos tomando agua que está abajo. Eso es una bomba de tiempo que nos va a explotar. ¿Cuándo? De aquí 1 año, de aquí 2, de aquí 5. Nosotros creemos que en Tarija en 2 años el consumo de agua del Rincón de la Victoria, que es agua pura, va a ser 0. Y lo que vamos a consumir en 100% es agua de abajo. Cuando tú le preguntas a alguien de los gobiernos locales, nacionales, etcétera, ¿cómo es el tema del agua? Dice, no, pero agua tenemos en cantidad. Es cierto, tenemos en cantidad, pero tenemos en cantidad agua que hoy día es un agua mala. En el caso de La Paz, las investigaciones que se han hecho, las últimas investigaciones, dicen que hay parte del agua de La Paz que tiene arsénico. Eso es que significa que están tomando veneno todos los días. ¡Qué grave! ¿Qué hacemos frente a eso? No sé, pero mira, lo que necesitamos es hacer escuelas, hacer caminos. Y el agua no vamos a sembrar. Mira, necesitamos plantar en la mente de la gente los árboles. Y ese trabajo nos va a tardar toda la vida. Pero tenemos que partirlo. Quiero decirte algo más. Mira, es tan grave la situación del agua que en mi criterio no se resuelve solamente con dinero. Se resuelve fundamentalmente, primero, con la conciencia de la gente. Necesitamos hacer entender a la gente que este tema no pasa solamente porque tú pagas una factura y eres dueño de lo que pagas.
Porque si bien el que por ahí nos está viendo hoy día dice, yo no tengo problema de agua, no tienes problema de agua, porque tienes un pozo abajo, tienes un pozo arriba, tienes una bomba que te sube, te baja el agua, etcétera, etcétera, y pagas y riegas con agua potable tu jardín y lavas tu auto con agua potable, y etcétera, etcétera. Sin embargo, 3 millones de bolivianos no tienen agua. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo más grave en Bolivia. Para eso es conciencia. ¿Es conciencia de quién? ¿Del gobierno? Sí, pero de nosotros. O sea, Amarillo, a ver, a la gente, perdón, yo le digo Amarillo le dice todo el mundo en Tarija, sí. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces me permito decirle Amarillo, él se llama Virginio. Virginio, a ver, yo te escuchaba en una entrevista que diste, creo que con el cura Pérez, donde tú hacías una comparación del tema de la carretera del Tibnis. Decías que en la carretera del Tibnis se pensaba intervenir ¿cuántas hectáreas? 1.400. 1.400 hectáreas. Sí. Y en Tarija, en el incendio, se han perdido 14.000 hectáreas. Sí. La pregunta, ¿por qué un tema como la carretera del Tibnis mueve tantas sensibilidades y un tema de la pérdida de 14.000 hectáreas en una reserva nacional, tan nacional como el Tibnis, no mueve a nadie? Bueno, por eso estoy aquí. Estoy aquí porque esperamos llegar a la gente, hacerle entender a la gente que este tema no solamente pasa por un discurso o no solamente pasa porque alguien te lo diga. Esto pasa porque lo vivimos todos los días. En las ciudades no sufrimos de agua supuestamente porque está bajo nuestros pies y la estamos sacando de los pozos. Pero en el campo nadie tiene agua potable, nadie. 3 millones de tipos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se queman 14.000 hectáreas en Tarija, esperamos la conciencia de Tarija. Y yo partía diciendo de que creo que lo hemos entendido. Hemos entendido ahora que es mejor proteger, es mejor conservar, que después estar reforestando o reponiendo. El Tibnis ha sido un problema, es un problema, parte, en mi criterio, o sea, es un tema de prensa, es un tema de intereses, es un tema de una serie de cosas. En mi criterio, las reservas nacionales de Bolivia, que hoy día es el 16%, deberían pasar a ser un 30%. Yo creo que deberíamos proteger el 30% del país. Y proteger el 30% del país con bosques para producir agua, eso va a significar que nosotros le estamos dejando una verdadera herencia a nuestros hijos. Mira, se descubre un pozo, un megacampo. Bolivia festeja, tiramos cohetes, bailamos, hacemos fiesta. Y esa reserva, solo parte un ejemplo. Aquí está la tierra. 5.000 metros, 5 kilómetros rompemos para sacar el gas, para sacar el petróleo. 5 kilómetros. Y esta no es un falso debate, porque entonces no produzcamos o qué hacemos. Lo que estoy diciendo es que rompemos 5.000 metros y al romper 5.000 metros, rompemos 5.000 metros de ríos que hay abajo, que corren a la misma velocidad que los ríos de arriba o más, que son los que están alimentando hoy día Bolivia. Pero festejamos eso. ¿Festejamos para qué? Para tener más obras, supuestamente. La esencia de esto, estimada Susita, la esencia es que generemos conciencia. Una conciencia que nos permite entender que lo poco que tenemos que proteger y que de ahí en adelante tenemos que sembrar. Virginio, a ver, es cierto lo que tú dices, pero también por otro lado es cierto las necesidades reales que existen en el país. Si nosotros dejamos de producir el gas, primera fuente de ingresos que nosotros tenemos es con lo que hemos venido viviendo, mal, bien, más allá de todas las discusiones que se puedan generar alrededor de los recursos, cómo se invierten o cómo se dejan de invertir, lo real es que eso es lo que mueve la economía del país. No se puede, o sea, aquí lo pregunto, generar un desarrollo sostenible, es decir, hay la necesidad de dejar de producir gas, porque eso no va a suceder. Entonces, ¿de qué va a vivir el país? ¿No? O sea, ahí no es un falso debate, es un debate real. Sí. Frente a la posibilidad de, no sé,
crear los bosques. Tú dices, la cordillera no tiene ni un árbol. Es una barbaridad que la cordillera no tenga ni un árbol. Por ahí hay que hacer programas reales de reposición de los bosques, de, no sé, municipios comprometidos que puedan poner árboles en las puertas de las casas, que los edificios, en vez de salir hasta la punta de la acera, sacrifiquen un poco de espacio y que generen algo verde, ¿no es cierto? A ver, dos cosas. Primero, en el tema de hidrocarburos yo tengo una posición que si después me invitas te voy a demostrar que Bolivia le va a ir mejor si algún día deja de tener hidrocarburos. Enfermedad holandesa. Yo creo eso, pero no, ese no es el tema de discutir ahora, lo podemos hacer en otro momento. Con el tema del agua, mira, tú no solamente necesitas reponer árboles, y mejor si son nativos. En el caso de lo que nosotros estamos haciendo en la Ecomaratón, que es el 11, lo estamos haciendo con ustedes, con ATV, porque ha sido una iniciativa de ustedes. Independiente de eso, necesitamos otras cosas. Mira, los pastos, las pasturas, son las que detienen el agua y son las que generan las esponjas. Esponjas que después le terminan entregando el agua durante todo el año. Cuando no ha llovido, le entregan el agua a los acuíferos, a los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tan importante, estas esponjas, que nosotros en Bolivia las quemamos todo el tiempo. ¿Por qué las quemamos? ¿Por qué el campesino la quema? ¿Por qué el que tiene una propiedad la quema? Porque dice que después sale el pasto más fuerte, ¿no es verdad? Y sale y rebrota mejor y el animal tiene para comer. Lo cierto de esto es que el pasto que no lo han cortado 1 o 2 años, ¿qué se genera ahí? Se genera un microclima, o sea, están los honguitos, los bichitos, todo eso se genera, y cuando el animal come eso se enferma. Entonces, ¿qué hacen? Matan toda la biodiversidad que le cuesta 1 año, 2 años reproducirse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una política real. Tú hablabas de qué vamos a vivir. Yo te respondo, vamos a vivir del agua. Bolivia es uno de los productores de agua más importantes del mundo. Tenemos agua en demasía, abajo, arriba, etcétera, etcétera, pero no en las ciudades. No, las fuentes de agua de las ciudades están agonizando. Tenemos agua... qué bueno que hagas esta distinción, Amarillo, para que la gente lo sepa. O sea, tenemos muchísima agua, pero que no está a disposición de las ciudades, y las fuentes de las ciudades, que es a donde realmente acudimos todos los habitantes del país, esas están agonizando. Yo creo que podemos ganar más plata con agua que con hidrocarburos. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad extractista desde que hemos nacido. No te olvides que a nosotros, después que se han ido nuestros hermanos españoles, ¿no es verdad?, nos han colonizado los mismos y nos hemos quedado con la idea de que hay que sacarle todo a la tierra. Entonces, ¿qué es la minería? Es sacarle todo. ¿Qué ha logrado la minería? Se ha vaciado ya 2 de los vasos de agua más importantes que tenía Bolivia. El lago Popó se ha acabado. ¿Por qué? Porque todos los acuíferos que llegaban al lago Popó han sido usados para la minería. ¿Minería de quién? ¿De los bolivianos? No, pues, de los extranjeros. O sea, es una locura lo que ocurre. Pero ¿sabes qué ocurre? ¿Y sabes qué hacemos? Nada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos cambiar eso. Y para cambiar eso, quizás desde Sama, desde la experiencia que hemos tenido, podamos decirle a Bolivia que podemos hacerlo. ¿Podemos hacerlo cómo? Podemos hacerlo mostrando una cosa, que la conciencia de nosotros es más poderosa que nuestro deseo. Tú hablabas de que la gente piensa de que necesita más autos, más casas, más etcétera, etcétera. Todo eso es parte de una conciencia. Está bien, somos así, es natural, somos humanos, pero no es lo esencial. Cuando tú llegues a la pila, que eso les ha pasado en La Paz y les pasa en Cochabamba todas las semanas, cuando en Cochabamba no abren o no llegan para abrir la pila y para llenar los tanques que tienen en sus casas, ellos saben, se les acaba el agua. Lo mismo pasa en Oruro, lo mismo está pasando en Tarija y pasa en todo el país. Entonces no puede ser que al lado que tengas un río. Hoy día La Paz tiene un río que cruza por la mitad del Choqueyapo. ¿Qué tiene? Contaminado pues hasta el cuello. ¿Y qué está pasando hoy día con el lago Titicaca? 1 kilómetro de agua menos cada año y absolutamente contaminado.
Hoy día el lago Titicaca es el vaso dulce de agua más importante de Bolivia. Entonces, ¿de qué hablamos? Tenemos que hablar de lo más importante. Y lo más importante, Susita querida, es el agua. Y esa conciencia la tiene que tener el gobierno, la tiene que tener las gobernaciones, los municipios, todos. Pero para hacer eso, esto de lo que estamos haciendo hoy día, hablando de esto sin tapujos, sin poses, sin buscar palabras, sin encontrar culpables, sin buscar responsables, diciendo todos somos responsables, pero hagamos algo. Entonces hemos decidido hacer algo. Lo vamos a hacer el 11 desde Tarija. Amarillo, a ver, ustedes desde la Ecomaratón que lo que busca es conseguir recursos para armar un vivero y el vivero, no sé dónde está mi cámara, ya, busca armar un vivero donde los viveros puedan tener plantines de nativos, que son guayabos y pinos del cerro. Y una serie de pasturas, ¿no? Pregunta, Virginio, ¿cómo es que un bosque tan gigante en Tarija tiene pinos, tiene guayabos y no existen los plantines hoy día para reponerlos? ¿Cómo es que sucede algo así? Sucede porque esos árboles son nativos de ese lugar. Al ser nativos de ese lugar, solamente crecen en esos lugares. No es que sea solamente del Rincón de la Victoria, sino es de la zona. También hay en otras reservas. Las pruebas que se han hecho llevando un árbol de una reserva a la otra han sido negativos. Hemos intentado en el PERT y en el municipio de Tarija durante años el poder reproducir estos plantines. Estos plantines crecen 10, 15 centímetros al año. Es decir, en 10 años vamos a tener 1 metro. Entonces a los políticos a veces no les interesan las cosas que no son muy rápidas. Entonces no lo hacemos. Ya está. ¿Qué ha pasado en Tarija? En Tarija tienes una área que es el vaso de agua de Tarija, que es el vaso que se ha quemado. En 25 años se han quemado 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. Pero ese vaso de agua, y eso quiero decirlo porque estamos en un canal nacional y hoy día estamos llegando a todo el país, no le da solo de tomar a Tarija, le da de tomar también a Bolivia. ¿Por qué? Porque esa montaña, esa cuesta de Sama que le decimos nosotros, esa agua también pasa en los acuíferos a cientos o miles de kilómetros abajo de la tierra y le entrega también al Chaco. Y del Chaco le entrega a los bañados del Isosoc y le entrega, etcétera, etcétera. O sea, Bolivia está conectada. El agua de Bolivia está conectada. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en Tarija es muy chiquitito. Es muy grande para la expectativa que tenemos, porque nunca se ha hecho nada. 80 años que tenemos una fuente de agua que no se ha colocado un árbol nativo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un vivero. Para eso vamos a recaudar dinero. Dinero que lo vamos a manejar con muchas de las instituciones con las que hemos firmado convenios, las universidades, empresarios privados, alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fundación, la fundación en la que yo presido, yo soy presidente de la Fundación Rincón de la Victoria, nada más va a ser un nexo para hacer esto. Esto, Susita, no lo podemos hacer un año, esto lo tenemos que hacer toda la vida. Y toda la vida tenemos que hacer lo mismo en todo Bolivia. O sea, si nosotros lográsemos que antes de dormir todos los bolivianos nos imaginemos un árbol, estoy soñando, eso va a reproducir agua. No hay otra forma. Árboles, pasturas, nuestra naturaleza es la que produce el agua. Mira, lo que pasa en La Paz, hablábamos fuera de cámaras, en mi criterio, en menos de 5 o 10 años vamos a tener una crisis de agua en La Paz, el doble de lo que hemos tenido. Hoy día se está inyectando agua de pozos a la laguna. Estamos buscando nuevas fuentes. ¿Sabes cuáles son las nuevas fuentes? Esperar que llueva. Llueva, buena cosecha. No ha llovido, mala cosecha. Que haya deshiele, pero por Dios queremos que haya deshiele. O sea, deshiele es peor todavía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar ya para que en 50 años, cuando La Paz tenga 4 millones o 5 millones de habitantes, tenga agua para 5 millones de habitantes. Entonces la lógica es árboles igual agua. Sin bosques no hay agua, sin árboles no hay agua. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hemos comenzado, ya hemos plantado miles de árboles, pero en las cabezas. En las cabezas de los bolivianos hemos plantado miles de árboles. Estoy seguro que hoy día hemos plantado un árbol en muchas cabezas de gente que nos está viendo. Ojalá así sea. Y
Esos árboles van a dar fruto, que es esto, agua. De aquí muchos Amarillo, años. invita a la gente, por favor, a la Ecomaratón. ¿Cómo la gente puede participar? Si yo soy un ciudadano de Cochabamba, de Santa Cruz, vivo en Oruro, vivo en El Alto, en La Paz, ¿cómo puedo hacer para sumarme a esta campaña que hoy empieza con la reserva de Sama, que es, reiteramos, una reserva nacional? Está en Tarija, pero es una reserva nacional y que, bueno, responsabilidad de todos los bolivianos. ¿Cómo yo puedo hacer para sumarme a esta campaña, para entregarle mi árbol a esta campaña? Hay tres formas de hacerlo. La primera es generando conciencia, que creemos que es lo más importante porque, te repito, esto lo tenemos que hacer este año, el próximo y toda nuestra vida. Entonces, no solo esta campaña, hoy es una telemaratón, que es una maratón de televisión de 4 o 5 horas que la vamos a hacer con ustedes, con ATV, desde Tarija, y hay otras cadenas de Tarija, de televisión, que también se van a unir. Va a ser una gran fiesta, vamos a mostrar un poco de nuestra personalidad, de lo que somos, nuestra cultura, nuestra música, nuestros chistes, nuestro baile. Eso es lo que vamos a mostrar para encantar al país, para hacer un show y decirle a Bolivia, esto es lo importante, el agua es lo importante. La segunda forma de hacerlo es aportando. Hay una cuenta de la Fundación Rincón de la Victoria, no la tengo en este momento, pero ustedes cada momento la pasan. Y la tercera forma es de que hemos sacado unas cajitas donde uno puede hacer su aporte, o ese día, el día de la telemaratón, llamar de cualquier lugar de Bolivia o venir a las oficinas de ATV en cualquier parte de Bolivia, dejar su aporte. ATV es el garante de todo este movimiento. Pero para nosotros lo más importante es de que esto deba ser una constante nacional. Ojalá que muchas personas se animen a hacerlo en otros lugares. Ahí estaremos nosotros para ser parte de esas iniciativas. Virginio Amarillo, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros, conmigo en esta casa, no es hotel, y poder haber abierto el espacio para poder generar que la gente tome conciencia, que la gente te apoye, nos apoye la siguiente semana, el siguiente sábado. ¿Empieza a qué hora, Amarillo? No sé si es a las 3 o a las 4 de la tarde, son temas técnicos que estaban viendo, pero en la tarde hasta la noche vamos a estar 4 o 5 horas. Los esperamos entonces el próximo sábado, 11. sábado 11, entre 4 y 9 de la noche, que ustedes puedan hacer su aporte. Es lo primero que se tiene que hacer, o sea, es el primer aporte de un trabajo sostenido. Realmente te quiero felicitar, felicitar por haberte puesto la camiseta e ir más allá de un meme en redes sociales y de ponerte a trabajar. A ti he visto a todos tus hijos, a tus hermanos, he visto a tus primos, he visto a toda tu familia movilizada. Realmente muy significativo para nosotros los tarijeños el esfuerzo que estás haciendo con toda esa vitalidad que nos recuerda mucho a tu papá, don Gringo Limón. Mi papito. No, gracias, pero te vuelvo a repetir esto, no, o sea, yo estoy hablando aquí porque los otros son unos tímidos bárbaros, ¿no? No les gusta mucho hablar en televisión, pero somos muchos, cada vez somos más gente la que entiende esto y quiere ser parte de esto. Tú eres parte somos parte de un grupo de WhatsApp que está trabajando para desde La Paz apoyar a esto. Así que estamos todos, te repito, sin complejos, sin poses, sin pensar de que la cosa chiquitita y el cálculo es lo importante. Aquí tenemos que darle duro. Necesitamos bosques. Sin bosques no hay agua. Gracias, Susana. Te agradezco mucho. Quédese conmigo. En esta casa no es hotel. Volvemos el siguiente bloque con el tema de trabajo infantil. Nos estamos ocupando este domingo de la agenda social del país. Buenas noches. Volvemos a esta casa, no es hotel, como lo anunciamos en el primer bloque. Esta segunda parte del programa vamos a hablar del tema de trabajo infantil. Como todos ustedes saben, en Bolivia existe una legislación que ha favorecido de alguna manera el trabajo infantil bajo la lógica de cuidar los derechos de los infantes que, respondiendo a la realidad, se encuentran en situación de trabajo. Es así que esta normativa ha generado gran polémica internacional. Ahora mismo, en los próximos días, se va a generar la reunión de la Organización Internacional de Trabajo,
donde uno de los temas centrales es analizar la legislación boliviana, que bien ha tenido muchísimo apoyo de las organizaciones trabajadoras, tanto de Latinoamérica como de otros países fuera del continente, en relación a reconocer la realidad y así legislarla. Esto ha sucedido, estos apoyos se han dado a conocer al Parlamento Europeo, quien también ha tomado una postura en el asunto, esperando el pronunciamiento de la OIT, pero reconociendo que la normativa ha tenido participación de los niños trabajadores, ha tenido, como lo marca la norma, ¿no es cierto?, la participación de estos en la construcción de una normativa que no fomenta el trabajo infantil, sino que cuida los derechos de los niños. Sin embargo, existe una polémica detrás de esta ley, una polémica tan grande que incluso pasa por el condicionamiento de recursos económicos a el país. Para hablar de este tema, que es sumamente interesante, hemos invitado a Jerko Ilić. Jerko, que es analista de temas políticos, pero que ha trabajado en estos temas sociales, en el tema de generar normativa y, bueno, algunas cuestiones alrededor de trabajo y trabajo infantil también. Bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias, Susana. Buenas noches. Con nosotros también por primera vez se estrena María Fernández. María, bienvenida a esta casa no es hotel. También activista y, bueno, consultora experta en los temas de trabajo infantil. Bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Con nosotros David Pacosillo. David, autor de 2 libros que se vinculan con el tema del trabajo infantil. David ha sido trabajador infantil y además en esos años ha podido ser parte de la organización de la Asociación de Niños y Adolescentes Trabajadores. Hoy día David con nosotros, licenciado Pacosillo. Bienvenido a esta casa no es hotel. Les damos la bienvenida y vamos a empezar un fructuoso debate sobre el tema de trabajo infantil. Quédese con nosotros. Esta casa no es hotel. A ver, Jerko, quiero empezar contigo. La OIT ha venido restringiendo la explotación de la explotación dentro del trabajo, peleando por 40 horas semanales, por desahucios, por vacaciones, por todos los derechos estos que conocemos y por los que las sociedades en general intuimos, no los conocemos por sí. Bueno, tienes razón, ¿no? Por ahí algunas sociedades los conocen mejor que otras sociedades. Muchos mejor que otras, sí. ¿No es cierto? No. Pero con el tema del trabajo infantil es taxativa. Es la no existencia del trabajo infantil, la prohibición del trabajo infantil. Sí. ¿Qué opinas sobre esta prohibición, Jerko? A ver, esa prohibición está en el convenio 138, es un convenio que también lo firmó Bolivia, y el 182 de peores formas del trabajo para niñas. La base fundamental de que existe este tipo de prohibiciones es porque todavía se considera la edad, entre 10 a 17, es una edad de escolaridad. Es la edad en la que la mayoría de las personas nos estamos formando y estamos tratando de adquirir los talentos necesarios como para después llevar adelante una actividad laboral por la cual se nos pague dignamente. Entonces, claro, una persona que trabaja ya desde los 10 años, en los 14, está de algún modo generando una brecha en lo que es sus posibilidades de recibir educación, es decir, la capacitación de sus capacidades. Yo creo que es fundamentalmente esa la razón por la cual lo que se está tratando de proteger es la escolaridad. Fundamentalmente es la escolaridad, que es la construcción de capacidades y talentos. Lo segundo es que es una persona en formación todavía. Es una persona en la cual anatómicamente, biológicamente, todavía estás en construcción de lo que son sus funciones biológicas para llegar a la adultez. Por lo tanto, no puedes estar expuesto a situaciones que vulneren inmediatamente o a largo plazo lo que podría ser el crecimiento
de ti como ser humano. O sea, estoy hablando en bioética, en biología. Y me parece que hay un tercero que es obviamente que no puedes estar expuesto durante esa época en que te estás formando mentalmente, estás construyendo la cosmovisión a una serie de tareas, trabajos o actividades en las cuales muy fácilmente puedes ser sujeto al maltrato, que es básicamente eso lo que ocurre, ¿no? A ver, Yerko nos ha descrito muy bien, María, cuál es la postura, ¿no?, a la que se acerca la Organización Internacional del Trabajo y por qué es tan taxativa. Pero existe un elemento, realidad. Hay niños que trabajan para poder ser escolares, para poder desarrollar, digamos, para poder tener alimento en casa, para una serie de cosas. Hay otro tema de tipos de trabajo cultural. Por ejemplo, uno cuando ve las películas o dentro de la sociedad norteamericana ve chicos cortando pasto, vendiendo limonadas, una serie de cosas que pareciera que esos trabajos son normales o no son tan malos, ¿no es cierto? No sé. A ver, María, ¿qué pasa con eso? Primero que hay que decir algo, ¿no? Estamos definiendo mal qué es trabajo infantil. Porque si tomamos de manera clara lo que es trabajo infantil, estaríamos hablando de infantil en niños menores de 6 años. ¿Verdad? No. ¿Sí? Porque ¿cómo defines infantil? ¿Cómo defines infancia? O sea, No, de pero forma no de... se trata de la infancia, María. Estamos hablando desde No, trabajo personas infantil. de 10 a los 17 no, años. estamos hablando de trabajo infantil como lo define la OIT. Tú has dicho claramente que es un tema de capacidades, de formación de capacidades, el tema de escolaridad, que hay una brecha. ¿No ve? Sí. Uno de los elementos que has planteado, ¿no ve? ¿De acuerdo? Hay una cosa muy fundamental en ese aspecto. ¿Qué es trabajo? O sea, habría que definir entonces trabajo como qué. O sea, ¿qué es trabajo para nosotros? ¿Eso es una actividad acaso que no te forma capacidades, que no te lleva a desarrollar capacidades, que no te forma y que el trabajo lo desarrollas desde que, ojo, naces hasta que te mueres? ¿Por qué? Porque si yo entiendo el trabajo como desarrollo, el niño que juega todos los días con algo, se va a desarrollar y va a formar capacidades y se va a formar y va a tener una forma de escolaridad diferente. ¿Sí o no? En nuestra realidad, no. Claro que sí. Porque lo que tú estás justificando es que una persona entre a una actividad laboral por la cual tiene que ser remunerado en función de sus capacidades. No he hablado de dinero. Pero además... No he hablado de dinero. Uno de los elementos fundamentales para definir trabajo digno es que la persona voluntariamente tiene que aceptar realizar ese trabajo. Y ahí el tema de voluntad en menores es un poco más complicado de definir. El código también te plantea eso. Yo no te he interrumpido primero, ¿no? Perdón, ¿sí? Pero hay otro elemento que tú planteas y que es cierto, ¿no? Que tú dices que se da la brecha de escolaridad. ¿Cómo vamos a plantearnos una brecha de escolaridad si aquí, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que desarrollan alguna actividad laboral o trabajo, muchas veces lo hacen justamente para continuar sus estudios? Primer elemento. Lo otro que decía muy bien Susana, nuestra realidad demuestra que en el área rural todo niño, y eso lo vas a ver en cualquier texto, niña, niño que se incorpora a la comunidad, lo hace a partir del trabajo, y lo hace a partir de desarrollo de actividades que son laborales y que ahí recién se hace parte de la comunidad. Sí, pero ¿cuánto tiempo le dedican a eso? Esa es otra cosa. No. Es que tú estás yendo en una postura de OIT tan tajante en la medida que tú dices es trabajo infantil primero, sin definir qué es trabajo y qué es infantil. Juntas dos elementos y haces un conjunto y planteas que ya es malo por los dos convenios y por los elementos que has dicho, que van de que es brecha de escolaridad, si hay explotación, hay explotación. Nosotros, desde lo que nosotros creemos la valoración crítica del trabajo en general, consideramos primero que el primer elemento que tú tienes que tomar en cuenta es la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Y en la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes ya te plantean la organización, la asociación, los artículos te los puedo decir, te plantean el interés superior del niño, que es parte de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 4 que va ligado a todo lo que son los DESC, los derechos económicos y socioculturales, te plantea el derecho de la opinión, de expresión, de pensamiento, de asociación, y te habla del trabajo infantil. Sí, ¿no? sí, pero a ver, dentro de todo lo que es esa... hasta ahí. Hasta ahí. Y hasta ahí. Vamos, chico, porque yo quiero que... Sumamente cortito, Ajá. porque creo que tú también lo has planteado con este tema de lo que es la realidad y la necesidad. Cuando un niño, una niña, un adolescente trabaja por necesidad, el factor de voluntad que es fundamental para definir lo que es trabajo digno está fuera de esa ecuación. Por lo tanto, no podemos estar hablando del concepto de trabajo, no solamente desde la óptica de la OIT, que tú puedes pensar que son gringos que están en Ginebra desde un escritorio planificando cómo es el tema del trabajo, sí, sino es básicamente cómo funciona dentro de lo que es el sistema laboral y las organizaciones laborales. A ver, David, me interesa mucho invitarte porque tú has sido parte de la organización, tú eras un niño trabajador y has sido parte además de la organización de la Asociación de Niños Trabajadores y luego has escrito 2 textos en relación a lo que significa el trabajo infantil. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú trabajaste? ¿Por qué los niños en Bolivia, desde tu experiencia en la calle, trabajan? Bueno, el tema del trabajo es multifactorial. Muchas veces lo reducimos solamente al tema de necesidades económicas, que sí lo es una gran parte. Pero también hay factores culturales que hacen que una persona trabaje, como lo han descrito anteriormente, ¿no? Donde el trabajo no es mal visto. Y lo que sí es importante destacar, y también es apoyo a la noción del debate, de definir trabajo de niñez y adolescencia, el aporte que han hecho las organizaciones de niños docentes trabajadores, y han hecho 2 marchas, han incidido en la Constitución Política del Estado, en el Código Niño y Adolescente, hay un debate muy significativo que hay que tomar en cuenta. La diferencia entre trabajo y explotación. Que para la mirada internacional, principalmente la OIT y la UNICEF, son sinónimos. Y los niños adolescentes trabajadores, en su sabiduría, te dicen que no es lo mismo. Trabajo y explotación son 2 cosas completamente diferentes. Y es un tema muy amplio que hay que debatirlo punto por punto, porque si no se llega a confundir toda una serie de trabajos, y hay las posiciones que, bueno, han debatido más de 30, 40 años sobre la temática. Pienso que hay que tomar en cuenta las 2 posiciones. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia? Bueno, el trabajo en sí no es malo, ¿no? Porque el trabajo te empieza a hacer desarrollos de habilidades, por ejemplo, de comunicarte, ¿no? Porque cuando yo tengo una mercancía y quiero vender, tengo que tener capacidad de convencer, ¿no?, a alguien que le voy a vender, ¿no? Pues siempre dicen, llévese este ceñito, mira, le va a caer bien, este color le va a salir bien con sus ojos, ¿no? Desarrollo esa capacidad. La otra capacidad de ahorro de dinero, por ejemplo, de valorar el dinero, ¿no? Entonces, ese mito de que los que trabajan y estudian nunca salen adelante es mentira. Si no, yo no estuviera aquí, nunca habría terminado la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, trabajaba y estudiaba y no era ningún conflicto. Pero tenía amigos que poco más se derrumbaban por el simple hecho de trabajar y estudiar. ¿Por qué? Porque lo aprendí desde niño y desde adolescente. Y creo que hasta ahora me ha servido y ha sido valioso toda esa experiencia que he tenido, ¿no? A ver, Yerko, hablábamos del tema de la realidad, tú hablas del tema de la voluntad en un niño de... No, la voluntad en cualquier ser humano para poder desarrollar una actividad por la cual necesitas una remuneración. Eso es fundamental. De lo contrario, estamos hablando de un trabajo de servidumbre. O sea, a ver, según vos, no existe ningún niño que voluntariamente vaya a la calle a trabajar, esté en condición de servidumbre. Mira, según los datos, el promedio de horas por los cuales una persona podría decirse que trabaja en algo que es comunitario, cultural, que vendría a ser de apoyo, son menos de 2 horas a la semana. Si tú tienes a un menor trabajando 36, como suele ocurrir, 36 horas a la semana, o como autoriza el CNNA, que es el Código Niño y Adolescente, hasta 40 horas, creo que ahí es una complejidad muy grande y estaríamos edulcorando básicamente la idea de lo que es servidumbre o también lo que es explotación laboral. Porque además... está bien que una persona quiera, o sea,
que una persona quiera construir cierto tipo de capacidades y destrezas y valores a partir de lo que es el trabajo. Eso nadie lo está negando. Ya. Pero es muy distinto cuando obligas a esa persona a estar 36 o 40 horas desempeñando una función que la podría realizar un adulto, para la cual ese adulto se podría haber capacitado. Yo en las entrevistas que hice para el estudio de la Federación de Trabajadores Textiles hacia el año 14, entrevisté a una niña que tenía 16 años en el Alto. Ella desde los 11 años trabajaba en la maquiladora de la madre. En el proceso de 5 años había pasado básicamente por todos aquellos entrenamientos que hoy te ofrece la UPB para el MBA. La niña fácilmente podría ser ya a los 17 años una administradora de empresas, pero fantástica, una Warren Buffett del futuro, o sea, de ahora ya. Cuando se le preguntaba, no solamente a ella, sino también a otros niños o menores trabajadores, bueno, ¿y tú qué es lo que te gustaría hacer a futuro? Yo me imaginaba, y eso le preguntábamos, me imagino con todas las destrezas que ha adquirido en todo este tiempo, que es lo que tú dices, o lo que tú también defiendes, ella seguiría más o menos, o economía o administración de empresas. El sueño de la niña era ser cirujana. ¿Dónde me explicas tú ahora que todo ese tiempo que le dedicó a trabajar en la maquiladora de la madre se podría entonces aprovechar en sus estudios de medicina y más Diego, tarde en pero cirugía? ¿no es un poco romántico en una realidad donde hay pobreza, donde lamentablemente la pobreza no se ha superado, donde si bien pueden haber mejoras y toda aquella cuestión, los miembros de la familia trabajen? Es decir, incluso gente de clase media que no está en el quintil de la línea de pobreza, ayuda en casa, No, pero es que está muy bien, ayuda económicamente. Pensar en lo que es ayuda y está muy bien, porque cuando tú le planteas a tus hijos si puedes ayudar en casa para que la economía familiar no entre por debajo de lo que es el $1.25 al día, muchos obviamente te van a decir que sí. Y para eso también van a sacrificar horas de estudio y por sobre todo es horas de juego. Pero ayuda es trabajo. Ayuda es trabajo. el Es menor trabajo. tiempo que no sean las 40 horas o las 36 horas. Hay que tener Por lo cuidado con contrario, el tema de yo ayuda. no estoy romantizando. Es invisibilizar el trabajo. Están edulcorando lo que es la Es una explotación. forma de invisibilizar el trabajo bajo el concepto de ayuda. Porque igual en la investigación que hemos pero hecho... estás invisibilizando trabajo con el tema de ayuda. Sí, pero además, tú has hablado de ayuda. Tú has hablado de Tú ayuda. has Menos, hablado. o sea, entre 2 a Tú has 3 dicho- horas a la semana. No, es que pero no es- después de eso, ahí lo que estás haciendo es que estás agarrando y dándole a una persona que todavía no se ha desarrollado y no se ha formado completamente el trabajo que debería realizar una persona adulta y por lo cual deberías pagar por lo menos el salario mínimo. Ahorita está en 2.000 bolivianos. En los estudios que nosotros hemos hecho, en ninguno de los casos, estos menores que apoyaban, ayudaban, trabajaban, se desarrollaban, hasta incluso llegaban a divertirse con el trabajo, recibían 1/3 de lo que era el salario mínimo. Cuando yo hablo de trabajo y hablo de remuneración, pierdo el concepto de trabajo. Y pierdo el concepto de trabajo digno, que además el Estado plurinacional lo maneja. Entonces, tus conceptos están de esa forma, se van a perder en ese sentido. Porque hablas trabajo ligado a remuneración. Y cuando se habla de ayuda, no necesariamente vas a hablar de remuneración. No, pues, con Primer ayuda no elemento. está remuneración. Primer elemento. Segundo elemento. Tú dices que con este código es el que se amplía y se da recién el tema de la ruptura o el avance de la edad. Mentira. Ya con el anterior código ya tenías esa disposición. Sí. Solo que no sabemos leer. Sí, aquí está el código 2026, No, a mí no, pero está ahí. No ya me complicas te si es planteas. que No, si el tú problema quieres reconocer es, que desde el los 10 en problema adelante. no es el Las estadísticas te dicen en Bolivia que desde los 7 años Sí, y los más. menores están trabajando. Y tal Pero vez por más. eso, a ver. Pero entonces, si trabajan, ¿por qué no les reconoces su derecho a persona a ser trabajador, pero también a ser protegida dentro de ese proceso? Y no invisibilizarlos más. O sea, la idea es, tú reconoces, tú dices, ¿no ve? Nosotros no, tú lo dices. Hay niños que trabajan que son desde los 7 años. De acuerdo, trabajan, ayudan, hacen actividad laboral, remunerada o no, o pagada en especie o sin pago en especie. ¿Qué haces para esas personas? Es mejor invisibilizarlas. No, es mejor tienes que decirles prohibir no. eso. Eso ¿Por no es una qué? situación normal. Pero si es la... Porque es Porque es eso es anormal. servidumbral, eso es Porque esclavitud. porque Estás es esclavizando a anormal. niños. Un cachito. ¿Y en Estados Unidos no hay lo mismo? A mí no me interesa Estados No, Unidos. Estados Unidos. Entonces, Yo vivo ¿por en qué? Bolivia. Es OIT. Entre- OIT te a plantea ver, eso. 150.000 menores entre los 7 y los 13 años en Bolivia, en promedio, están trabajando.
y no ayudando. Tienes que están protegerlos. trabajando. Tienes que protegerlos. 79% de los menores están en las peores formas de trabajo. A ver. De la OIT, según la OIT. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere que los niños trabajen. Nadie en su sano juicio quiere que los niños tengan que tener 40 horas semanales. Yo creo que ningún país apuesta a eso y todos los países apuestan a la escolaridad y que los chicos como principio sean felices. Pero resulta que las realidades de los países no son esas. Las realidades de este país es otra, es distinta. Bolivia es un país que puede haber mejorado sus índices, pero sigue siendo un país pobre. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ante esa realidad? O sea, para mí la pregunta va por ahí, ¿no es cierto? O sea, esa realidad, decimos, no, está prohibido porque está mal y no sé qué, ¿no? Y tienes movilizaciones de chicos que se organizan y que se paran en la puerta de un ministerio y te dicen, ¿y ahora yo qué hago? Yo no estoy trabajando, no estoy generando el ingreso, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué se hace en mi casa? Pero Susana, con el tema, por eso volvemos al tema, si es por necesidad, es otro tema, ahí estás complicando, o sea, son vidas complicadas, eso lo puedo entender, pero cuando un niño trabaja por necesidad, no por voluntad, no estamos hablando de trabajo digno. Entonces, no hablemos de trabajo digno. Perdón, ¿y Segundo, por qué un niño no puede tener por voluntad trabajar? ¿Por qué no le das la capacidad ¿tú crees a una que un persona? Niño, un menor de 13 años, ¿no? 36 horas trabajar en No, mina, te estoy diciendo, ¿lo haría no, voluntariamente? Esa es explotación. ¿Sabes qué? Eso es explotación. Eso es explotación. Pero estamos digámoslo hablando, así. es que no lo hables Si tú tú estás de una colocándolo forma... en el término, un niño me ayuda a trabajar No. en la casa 4 horas a la semana, ok, perfecto. Pero tú no puedes tener, por ejemplo, a tu hija de 10 años cuidando a sus hermanos menores más de 20 horas a la semana, porque eso consideras tú que es apoyo y ayuda a la sabes familia. qué? Eso es lo que pasa. No, es lo que porque pasa. además sí estás afectando No, la eso es escolaridad lo que de los pasa. niños. ¿Por qué? Es lo mismo. Te voy a dar un dato, que esto sí ya Ay. es objetivo. Yo creo Susana. que... La UDAPE dice, que es más o menos la unidad que desarrolla las métricas en Bolivia respecto a la economía, la escolaridad de adolescentes, básicamente entre los 13 a los 17 años, son 800,000 en el país, deberían estar en la secundaria. Y los datos concretos es que solamente 400,000. Eso significa que 400,000 no están en el sistema de educación. O sea, Es por están trabajar. trabajando y no se están formando. Pero es por trabajar. No. Sí. Perdón, A ver, yo creo ahora, que, María. mira, yo creo lo que él maneja los datos y los maneja los datos muy a su libre albedrío y con una postura ideológica muy clara. ¿No ve? Hay que erradicar el trabajo infantil, hay que abolir el trabajo infantil está mal y parte de un error conceptual muy grande, ¿no? Para mí, hay un elemento, sí te pueden decir que hay elementos en secundaria, que hay abandono, y fundamentalmente de mujeres. Y uno de los primeros elementos es el tema de embarazo adolescente. No necesariamente el trabajo, por si acaso. Es embarazo adolescente en el caso de mujeres. Llega a ser casi, según datos del INE, no de UDAPE, del INE, que es aproximadamente el 75% que continúa y un 25% que abandona en datos, ¿no? Pero todo eso, o sea, es cómo ha tratado el Ministerio de Educación de paliar ese elemento. Primer elemento que ha tratado de hacer, ¿no? En el RUDE tú tienes preguntas donde te dicen si trabajas o no trabajas y en qué trabajas y te dan los elementos. O sea, el niño ya tiene la posibilidad de responder a eso y al finalizar la gestión o a la mitad de la gestión, el Ministerio de Educación les brinda otras alternativas de educación en función al trabajo que están haciendo, ¿no? Ese es otro de los elementos. El otro elemento es, él dice, un niño no decide. O sea, él está en contra de la convención. O sea, toda persona menor de 18 años, no vamos a hablar de 3, 4, 5 años, de 7 años, pero de 10 a 18 años ya decide. Y en tu casa, si tienes hijos, van a decidir mucho más. O sea, ahí les estás quitando todo elemento de ser sujeto, de ser persona, y lo estás convirtiendo en un objeto que va a hacer lo que tú decides. Ese es el concepto de niña, de niño que tenemos ahora, ¿no? Ese es el concepto que la convención ha cambiado. Y la convención no es de ahora.
La Constitución Política del Estado nos plantea eso, interés superior del niño, primer elemento, que hay que tomar en cuenta, ¿no ve? Te habla del libre, te habla de todo, que todo niña y adolescente tiene la capacidad y tiene la posibilidad de acceder a derechos, te convierte en sujeto de derechos. Si no entendemos eso, siempre vamos a tener el concepto de que el niño no decide. Pero hay otro elemento que no sé si él sabrá, solamente una cosita. En el código te dice muy claramente que tú puedes trabajar si accedes de forma voluntaria, y lo voy a buscar el artículo, si puedes decidir si quieres hacerlo de forma voluntaria. El 131, David, y es justamente eso lo que yo quería quiero a ver, una pregunta, David. David, el argumento para que los niños no trabajen, que uno pues puede estar de acuerdo con muchos de ellos, lógicamente, es que los niños vayan a la escuela, que se desarrollen, que sean felices y que desarrollen, digamos, su vida alrededor de la escolaridad. Tú has trabajado desde adolescente, tenías compañeros que trabajaban desde adolescentes. ¿Cuál ha sido el destino de ustedes como grupo, chicos que han terminado en calle, o en qué condiciones han terminado este grupo o tu grupo de chicos trabajadores? Sí me interesa que nos cuentes la experiencia, porque necesito, esa es la razón por la que te hemos invitado, ¿no? Necesito que la gente pueda conocer en experiencia propia qué es lo que sucede con niños en situación de trabajo. Bueno, hay una cuestión que hay que entender. Hay que valorar todo esto a partir de la realidad, como tú has dicho, y no a partir de libros o conceptos viejos que nada tienen que ver con nuestra realidad. Hay un primer elemento. Cuando muchos de nosotros hemos empezado a trabajar, digamos, a cierta edad, y yo he estado en eventos a nivel nacional donde estaban niños, adolescentes de toda Bolivia, y nos preguntábamos, decíamos, ¿por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Y había dos sustentos fundamentales importantes que te decían esto. Si no trabajo, no estudio. Si no trabajo, no como. Y ahí uno tiene que darse cuenta la visión que hay. Hay una visión bien miserabilista, piadosa, pobre niño que no trabaje, que esto, que el otro, que vaya a jugar, le daremos recreo, que no haga nada, ¿no? Pero hay una visión más dignificadora de decir, yo conocí muchos adolescentes que incluso han suplido roles de padres, porque en la familia no había nada que comer y el trabajo era la única oportunidad para salir adelante. Y muchas de esas personas que yo conozco, que tengo amigos que eran poseadores, ahora, por ejemplo, es subteniente de la policía. O sea, ¿dónde está que no ha podido estudiar? Si con lo que trabajaba se costeaba sus estudios, porque estudiar no es gratis. Dicen que es gratis, pero no es gratis. Te cuesta los libros, material, uniforme. ¿Con qué lo sustentas si la madre no tiene, si el padre no tiene? Normalmente la familia de los Nats algunas veces son de numerosos hijos. ¿Cómo lo haces? Entonces el trabajo se vuelve una alternativa. Pero una alternativa no para que me vean como el pobrecito, sino una alternativa para que nos dignifiquen, ¿no? Porque tranquilamente yo puedo decir, soy el pobrecito, denme plata, ¿no? Como hay instituciones que hay, ¿no? Asistencialistas, pero no. El trabajo se tiene que volver como un pilar de reivindicación y dignificación, porque soy persona. A ver, David, yo tengo el derecho una pregunta. Eres un niño de 12 años y, como tú dices, por necesidad tienes que trabajar. No es porque tú quieras, es por necesidad. Porque de lo contrario no vas a comer o no vas a ir a la escuela. Cuando vas a buscar una fuente laboral, ¿cuál es tu capacidad de negociar el salario mínimo con el empleador? Es que ahí siendo un niño de 12 años. No, es que ahí estás muy encasillado. Si tú dices que yo estoy edulcorando la situación, tú lo que estás promoviendo es la servidumbre dentro de lo que es las capacidades de negociación. Esa es tu interpretación, pero estás muy encasillado, hermano. El asunto es de que nadie va... Un menor de 12 años, ¿cómo hace para negociar el salario mínimo que está en 2.000 bolivianos al mes? Sí, pero mira, no es que inmediatamente a esa edad tú tienes conciencia de que es un trabajo formal y un trabajo informal, ¿no? Pero respóndeme, ¿cómo haces para negociar el salario mínimo? O tú vas y te ofreces como fuerza laboral sin saber que por lo menos 2.000 bolivianos al mes tienen que pagar. Ahí está el punto. A ver, tú le has dado en el clavo, ¿no es cierto? Hay niños que van a tener que ir a trabajar, como lo ha descrito David, por el tema de necesidad, etcétera, ¿no? Ante esa situación, que es real, niños que se van a acercar a fuentes laborales,
¿Es mejor tener una ley que los proteja o tener una ley que diga, no, no existen, se acabó? No, pero mira, la ley incluso protege, porque si eres un menor de 12 años y vas a ofrecerte como una fuerza laboral Un minutito. y el empleador te acepta, la ley dice que necesitas un formulario. De A ver. 14 años para arriba. Y de 10 para abajo, de 10 para abajo es de 14 para arriba. 131 de la... trabajo. Tú tanto que me dices que tengo que conocer el CNA, Sí. te pido que por favor leas el 131 con el Esa tema de es lo que es la- asentimiento y autorización, y lo que dice, el niño o niña adolescente de 10 a 18 años. Debe ¿cierto? expresar, a sentir libremente su Necesita- voluntad. Corresponde un permiso escrito del padre, tutor o la guardiana, ¿verdad? Y según corresponda mediante formulario emitido por el Ministerio del Trabajo, Y que autorizado deberá por las ser defensorías. autorizado por Defensorías de la Niñez Sí. y el Ministerio del Trabajo. Ahorita hay menores de 14 años, alrededor de 800,000 trabajando. Eso significa que el Ministerio ¿Ese del dato Trabajo de dónde es? debería, ese es el dato de la ETI y de la UDAPE también. ¿De la ETI? Sí, y- ¿De la EPI? No, ETI. De la Y del Encuentro de hay Trabajo del un- 2008. Y en 2008 no había y esta hay ley. un lindo estudio del 2014 sobre trabajo doméstico en el cual hablan de niños y en las primeras páginas está también ese dato. Así que no hay necesidad de que Sí, claro, pero ese me es el digas trabajo que de yo la estoy ETI. equivocándome. No, pero en el trabajo de la ETI te voy a Pero decir igual. algo. Bueno, ya. Digámoslo, quieras edulcorarlo, digas, no, está bien, no son 800,000, son menos. Pero No, debería digamos, haber por lo menos que sean, pero a ver, 500,000 no, formularios ya, de trabajo. digamos que sean 1.000.000. Sí. Es decir, Ya. para mí no es tan importante. Tendría que haber 1.000.000 de formularios Ya. en el Ministerio del Ya, Trabajo ya. que autoricen eso. Pero lo que ¿Cómo te ya? estoy... Está bien, pues, Hay un ojalá millón de hubiera. formularios que Ojalá dicen que hubiera. sí. Pero que hubiera, ojalá No, no hubiera. hay. Pero hay una cosa más, ¿hay trabajos? Pero dime, tú eres... sea, tú ahorita tienes están trabajando trabajo. los niños. No, dime, ¿hay Ahorita trabajo están para los trabajando los adultos? menores. No, ¿hay trabajo para adultos? No, pero eso no son entonces elementos el para niño- justificar no, la el esclavitud. niño- mujeres. Perdón, de la verdad, niña- eso no tiene cómo a justificarlo. ver, la niña o el niño no va a ir a buscar un trabajo formal. No va a ir a muy bien. decirte... Va a ir a buscar un mira, trabajo ¿cómo clandestino, es? uno No, informal. por favor. En este país, ¿el trabajo es más informal o es más formal? Por favor, tú que tienes todos los datos y manejas la UDAP, ¿es más formal o es No, no informal? solamente la UDAP, sino Es también más es la población informal. económicamente activa, Es ¿ya? más informal. ¿Sí? Sí, ¿O no? pero tú, ¿qué es lo más- que tú pero un llamas cachito. informalidad? Todo El lo que se cuentapropismo, hace, la cuenta clandestinidad. propia. A ver, no sé si será clandestino. Todas las No, señoras sí. que venden en el mercado entonces son clandestinas. Todas las personas que realizan un Pero tú, trabajo ¿qué es lo que están estás defendiendo? forma. Trabajar precariamente. Déjame terminar. No, lo que pasa es Déjame que terminar. tú defiendes el trabajo No, precario no, y el trabajo yo servidumbral. trabajo, ¿sabes qué? Yo defiendo un trabajo en el cual tú puedas estar protegido. Ok, eso ¿De significa que acuerdo? tienes que tener las prestaciones. No necesariamente. ¿Cuántos de nosotros no tienen prestaciones? Pregúntale a Susana si Bueno, tiene es porque prestaciones. tú estás confundiendo Ella trabajo es con adulta. ingreso. No, es que tú conduces. Yo te he dicho eso. Estás confundiendo ¿Estás viendo trabajo o con remuneración? ingreso. Y cuando queremos A hablar ver, de lo que es a ver, trabajo, se yo supone quiero que no es volver, cualquier yo quiero ingreso. volver, Otra yo quiero vez. volver ¿Puedo nuevamente, volver? a ver, yo quiero volver nuevamente a la pregunta que te hice, Yerko. Clave. O sea, no. A ver, yo no sé cuántos niños trabajadores son, por ahí son 500,000, otro dato dice que son 800,000, por ahí es 1.000.000, ¿no? La pregunta está, en todo ese grupo de gente, que sea 1, sea 1.000.000, ¿es mejor tener una legislación que lo proteja o no tener una legislación? Pero ya existe la legislación que lo protege. Vale, entonces esa legislación está... Y es previa a la del 2014. Está en discusión, la OIT la ha planteado, es decir... que, ¿cuál es el punto de discusión, a ver, de un niño trabajando en la zafra en Pero eso es Santa Cruz, o de un niño explotación. trabajando en mina, o de un niño trabajando en Es una que ladrillera? pienso que o de ahí un te has niño equivocado. recolectando? Eso hemos tratado tal vez de plantear como puntos. Una cosa es trabajo y otra cosa es explotación. Eso Tú es- no, es que No, tú- ustedes están a ver, juntando otra vez. trabajos, no Yo- son lo mismo. No, yo- no. es lo mismo. ¿Cuántos Eso. niños trabajan en la minería, David? Tú que los has estudiado. Mira, No tenemos el dato preciso. No, ni claro exacto. que sí. más el dato allá de preciso eso, Ya. es que estás lanzando preguntas que algunas cosas tú mismo te estás respondiendo. Por lo menos 4,000. Ya, hay una cosa bien concreta. El niño no va a ir primero a un empleador a ofrecerse como trabajador y exigir su salario mínimo y sus prestaciones sociales, porque en este país la ausencia de trabajo es muy alta, ¿no ve? Tenemos hasta adultos que quisieran tener prestaciones, tener seguro social, no va a haber eso. Un niño va a ir, no sé si tú conoces, en la ciudad, por ejemplo, va a ir donde una señora que vende y le va a decir, señora, ¿cómo es? Haremos negocios. Le va a decir, yo se lo vendo una bolsa de dulces
y a tal precio, si no conoces, y hago la venta. Para ti debe ser imposible pensar así, pero es así. Pero es así. Eso es dibujo animado. No, no es dibujo animado, es la verdad. Es puerilización de lo que es la realidad nacional, que es algo muy complicado, muy complejo. Yo no lo tomaría desde un punto de vista en el cual estoy justificando. Pero otra vez me estás cortando. Es que me estás cortando. Estás edulcorando una realidad pero es que tu realidad, a ver, hay una realidad. Es cierto lo que dice Yerko en el sentido que hay niños en situación de explotación. Eso es verdad. Pero hay otros que no están en situación de explotación. Pues, es otro grupo. No, es la minoría. No es. ¿A qué datos te basas para decir que son la mayoría de los niños? Es decir, hay también una postura, digamos, apegada. Yo también, como Yerko, no quisiera que los niños trabajen, pero resulta que hay una realidad. ¿Cómo se mejoran las condiciones de estos chicos que sí trabajan? O sea, para mí ahí está el punto. Ahora, María, una pregunta porque ya vamos a tener que ir cerrando el programa. Los organismos internacionales han condicionado a Bolivia recursos por la normativa esta que reconoce, que de alguna manera protege el trabajo infantil. Sí. ¿Cómo es esto, María? ¿Por qué nos hacen ese condicionamiento? Justamente por lo que dice él, o sea, ven como algo, una barbaridad extrema, el hecho de que haya niños, niñas y adolescentes que trabajen o que realicen una actividad laboral, ¿no? Ese es uno de los temas. Entonces te dicen, si ustedes no cumplen el 138 o el 182, que son los convenios que hemos firmado con la OIT, ¿no? Entonces aquí no se les va a dar ciertas ventajas arancelarias que se nos van a dar. Y eso han venido a discutir con nosotros, con el Estado Nacional, hace un tiempo atrás. Entonces dicen, o anulan este elemento, o hacen que anulan la ley que los protege. ¿Por qué? Porque existen otros países que también hubieran, por lo menos en el Parlamento Europeo, hablado de que el hecho del reconocimiento no pasa por fomentar el trabajo infantil, sino más bien por proteger los derechos. Si estás hablando de proteger los derechos de un grupo humano, ¿por qué se condiciona? Porque seguimos como país que tenemos que cumplir lo que la OIT nos dice en muchas cosas. No, disculpa, hay una aclaración. No, porque estás sumamente equivocada. Por favor. Los convenios que tú firmas internacionales forman parte, y esto lo puede explicar Farid Rojas, que es un gran constitucionalista, del bloque constitucional de la Constitución Política del Estado. Pero tú puedes romper los bloques. No puedes romper el bloque constitucional. Tú puedes. Y además lo que tú estás defendiendo no es el trabajo formal dentro de lo que son las condiciones formales que ya están explicadas en el Código de Niña y Adolescente. Me enojo porque estás defendiendo algo que es una locura. ¿Sabes qué? No es una locura. La servidumbre y la esclavitud de los niños es una locura. Yo no estoy hablando de servidumbre ni esclavitud. Es lo que yo te explico. Si ya el 131 del Código del Niño y Adolescente te pide, por favor, para formalizar este tema y para, a partir de ese momento, empezar a cubrir o dar la cobertura de lo que son, lo que tú llamas garantías de lo que es el desarrollo del niño. Pero si no dejas terminar de hablar. Tranquila. No, yo estoy tranquila. Tendría que haber por lo menos 800,000 a 1 millón de formularios dentro de ese Ministerio de Trabajo. ¿Qué hace la OIT con esa cantidad de grupos de NATS, de niños, adolescentes, de las asociaciones que están en sus gobiernos reclamando un reconocimiento precisamente para evitar la explotación? A ver, Susana, primero yo no puedo hablar a nombre de la OIT porque no formo parte de la OIT. Solamente o sea, desde... Lo segundo, la postura clara, y es lo que comenté yo al principio, cuáles eran las razones por las cuales la OIT tiene este convenio del 138 y también el 182. El 182 habla de las peores formas de trabajo. No es el trabajo en casita o el trabajo vendiendo dulces para una... Las peores formas del trabajo. También las cinesas. Y entre las peores formas está la prostitución, por ejemplo. Y es delito. Okay, claro, y es delito. El trabajo, a ver, tener menores de 14 años trabajando en una empresa minera es un delito. Depende de cómo menores esté. trabajando en la zafra de la caña y la castaña también ya te he es un dicho, delito. no hay tampoco ese trabajo ya. ¿Sabes cuál es el problema, Susana? Y es lo que no quieren admitir. La mayoría de los menores que están trabajando lo están haciendo en las peores formas de trabajo. Mira, ¿sabes qué? Según la postura de la OIT, en la misma encuesta que él plantea, que es la ETI, que se ha hecho en el 2008, ahí mismo se plantea que los niños, porque además ha sido utilizada con una metodología bien dirigida, o sea, han ido a buscar niños que trabajan y esos niños que trabajan les han hecho la encuesta, a pesar de eso, todos los niños, el porcentaje de niños que estudian según la ETI, sobrepasaba el 90%. Bueno, ¿y qué hacemos con el dato de la UDAP? Pero
habría dice que ver que la que mitad de la... habría que buscar lo que tenemos. Es ¿La del ETI? 2011. ¿Que vemos la ETI o la UDAPI? Veamos lo de la UDAP. Tienes No, 800 yo no lo conozco la UDAPI, pero te puedo dar Bueno, otros datos que no hay. Hay una ENA que se está realizando ¿Sabes lo que ahora. acaba de decir María? Que Ay, los ENA. datos al respecto de menores que trabajan en el país son inventados. No, yo no sé. Puede que sí. Son inventados. Los de la Como no OIT, existen sí. los datos, entonces hay que Hay permitir un dato que se está dando. y el que tú puedes trabajo buscar. servidumbral y la No, explotación del A ¿sabes ver, qué? dame los una menores. conclusión, Yerko, ya me tengo que ir. Realmente La primera sumamente los debates de temas en temas sociales son muchísimo más intensos que los temas políticos. Sí, Vamos sí. a seguirlos haciendo en esta casa, no es hotel, porque son evidentemente más necesarios. Primero, estamos confundiendo el tema de lo que es trabajo con el tema del ingreso y estamos pensando que porque un niño genera un ingreso para la casa, ese es un trabajo y por lo tanto es digno. Mal. Segundo, el trabajo infantil se puede resumir básicamente, no como una persona que ha estudiado los textos, sino con sentido común en Bolivia, como explotación. Eso es una explotación. María, Y te sabes, yo ya con esto cierro. Ese trabajo precario al cual estamos incentivando o empujando a los niños es básicamente una mala pega, con una mala paga y de mala gana. Y eso sí va a afectar a la larga al desarrollo de lo que va a ser la población económicamente activa de por lo menos los siguientes 5 a 10 años. Gracias por haber estado aquí, Yerko, siempre con una postura bastante clara sobre los temas. María. Muchas gracias. Yo creo que cuando confundimos trabajo con lo que es remuneración y lo que se llama directamente algo que tú realizas por conseguir un dinero, estamos confundiendo. Cuando hablamos de trabajo infantil, había partido de ese concepto, no es trabajo infantil. Tenemos que dirigirnos sobre actividad laboral y trabajo que realizan niñas, niños y adolescentes trabajadores. Ahora, sobre la temática, a nivel mundial se está haciendo una campaña que se llama Es Hora de Hablar, que es un intercambio internacional con fines de que niñas y adolescentes puedan ir a hablar y dar su posición en la OIT, en la 4ª conferencia de la OIT. ¿Los han dejado entrar o no? No, están justamente peleando valga el término, están haciendo el lobby necesario para poderse incorporar, porque no solamente es Bolivia, son 2, 4, 6, 8, 10 países, 4 a nivel de Latinoamérica y los demás son del Asia, que están solicitando hacer que ellos como niñas, niños y adolescentes puedan dar su posición, ¿no? Esa sería, yo creo que, bueno, es el momento de que tengamos que hablar con más detalles sobre esto. Y un datito, hay una encuesta que se está haciendo, la encuesta nacional de niños, niñas y adolescentes trabajadores en actividad laboral y trabajo, que ya debería de estar en ejecución para la aplicación de la Ley 548. Gracias. David, para cerrar el programa. Bueno, solamente decir que Bolivia está siendo referente sobre esa temática de niñez y adolescencia. Los niños y adolescentes tienen voz. Y como tienen voz, tienen derechos. Y el trabajo no es malo. Lo que sí es malo es la explotación. Y lo que se debía erradicar es la explotación y la pobreza. Nada más. Muchas gracias. Gracias a ti por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Yerko. Gracias, María. Un tema sumamente interesante. La legislación boliviana en la reunión de la OIT se va a tratar como uno de los temas centrales. 10 países están pidiendo. Niños y adolescentes trabajadores, asociaciones de niños y adolescentes trabajadores están solicitando participar en la reunión de la OIT para poder plantear una voz y ver cómo si logran que la norma se ajuste, aunque van a tener un camino sumamente complicado porque, por otro lado, hay conceptos de peso que impedirían que el trabajo en niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. 2 temas importantísimos de la agenda social. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.